El día de hoy les traigo un gran juego para este canal de juego de mesa. Mi nombre es Patricio y bienvenido al canal de Ouroboros Store. En el mes de la chilenidad, septiembre, les traigo un juego chileno, Tori Tori, Especies en Peligro. Es un juego editado y hecho en Chile por Fractal Juegos y la editorial Ludoísmo. Es un juego cooperativo de 2 a 4 jugadores, el cual nos sumerge en este mundo de la conciencia medioambiental. Debemos de proteger a nuestro pajarillo Tori Tori de que se extinga o que sea, en este caso, eliminado de la zona que se establecerá dentro del tablero del juego. A través de ciertas acciones, desarrollo de habilidades, deberemos de ir protegiendo, aumentando lo que es la zona ecológica, protegiendo al Tori Tori de las especies introducidas y de la cadena trófica alimenticia que se va a ir desarrollando dentro del juego. Es un juego que es bastante denso, no es un juego cooperativo simple, por ejemplo, por darle el caso del juego de Pandemic, pero en la medida que se van desarrollando los turnos, se le va tomando como ese gustito a la estrategia que deberá desarrollarse entre todos los personajes o gente que quiera jugar este gran juego para poder salvar esta especie y transformar lo que es tanto la industria como la comunidad en lugares sustentables. Antes de continuar en este video, el ideal es que le den me gusta a este video para poder seguir desarrollando más contenido para ustedes. Síganos en nuestro canal de YouTube y a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Sin más que decir, adelante con este gran juego. Ahora les mostramos un poco el setup inicial del juego para que a ustedes les cueste bastante menos el armarlo. Lo primero que se realiza es se reparten los números al azar del 1 al 12 en las distintas zonas del juego. Tras asignar la numeración de los juegos, en el tablero viene identificado las especies nativas de la zona que debemos de colocar sí o sí en el juego. Ya, y luego colocamos en este caso en todas las zonas colocamos bosque nativo. Luego de esto colocamos el indicador de turno en el orden principal. Colocamos las zonas de industria y comunidad en el lado no sustentable. Los jugadores se colocan en la comunidad, en la zona de inicio. Tenemos el mazo de activación, el cual van ordenados del 1 al 12, se revuelven y se colocan en este lado del tablero, de forma aleatoria. Al azar se roba una carta y la numeración indicará dónde se coloca la especie introducida gato dentro del juego. Se reparte una carta de jugador que nos van a servir como carta de ayuda de activación de especies. Y principalmente de esta forma se establece la configuración inicial del tablero de juego. Por otro lado, deberemos de armar el tablero de habilidades. Para la configuración inicial del tablero de habilidades debemos determinar el nivel de dificultad. Y el nivel de dificultad viene dado desde la zona de inicio que elegiremos para comenzar la partida. En esta partida en particular que hemos armado lo utilizamos para 4 jugadores y para 4 jugadores podemos elegir un nivel básico, medio y experto dependiendo de la zona de inicio, que puede ser la zona E, D y C. Para comenzar este juego elegiremos la zona E. Todo esto viene dado en el reglamento de juegos que les muestro acá, donde indica la zona de inicio dependiendo del nivel de dificultad que queramos como grupo, tanto para 2, 3 y 4 jugadores. Siempre recordar que en un inicio todas las habilidades que iremos aprendiendo o las habilidades que hemos ya pasado a través de la lupa de habilidades se consideran habilidades aprendidas. Algo que se me olvidó mencionar fue cuando repartimos las cartas del 1 al 12 de forma al azar, más la carta que sacamos extra para añadir el gato en la comunidad, fue agarrar el resto de las cartas junto con las cartas sobrantes que no tienen numeración, se revuelve y se transforma en el mazo de juego que se irá activando. Recuerden la importancia del mazo, ya que cuando se acaba este mazo y se genera un descarte, se avanza a la siguiente ronda y el mazo de descarte se transforma en el nuevo mazo de robo.
¿Cómo funciona un turno dentro de Tori Tori? Hay que considerar que Tori Tori tiene dos fases. La primera va a ser una fase de activación del tablero y la segunda fase es donde juegan los jugadores. En la primera fase, que es la de activación del tablero, lo primero que se hace por cada jugador, deberán de lanzar los dados, los cuales son rojo y azul. En este ejemplo en particular, nos van a salir que los dados, como están configuradas letras, nos va a indicar las zonas que se activan en este turno. En una primera fase se elige el dado rojo y el dado celeste, el cual es el rojo quien se activa primero. El valor del dado, en este caso la numeración del dado que nos da, nos indica la zona que se activa. En este caso se va a activar la zona número 6. La zona número 6 va a ser esta en el tablero. En el tablero podremos observar las especies que están dentro de la zona, las cuales se irán activando dependiendo de la numeración que tengan. En este caso tenemos un bosque nativo que no tiene número y no se activa, y tenemos el Tori Tori. Si nos vamos a la tabla, el Tori Tori como primera especie, la cual es de preferencia o que se come, va a ser la especie nativa o un arbusto o una maleza. En este caso particular, al haber comida dentro de su territorio, el Tori Tori, ¿qué es lo que hace? Se come el bosque nativo. En el caso particular que no existiese alimento para el Tori Tori dentro de su espacio, tendrá que ver de forma ortogonal si tiene alimento el cual le puede servir, que en este caso, como dijimos, bosque nativo o maleza. Y siempre se elegirá el espacio de la menor numeración que tenga alimento de su preferencia. Luego se activa, bueno, como le dije anteriormente, esto se lo come. Luego viene la activación del segundo dado, que va a ser el dado E, que en este caso nos dio la numeración 8. Y en este sector en particular tenemos el bosque nativo y tenemos la maleza. La maleza en sí no tiene orden de preferencia, ya que la maleza lo que hace dentro del juego se expande comiéndose lo que es el bosque nativo, es decir, se transforma el bosque nativo en maleza. En el caso de que no existiese bosque nativo dentro de su zona, observa de forma ortogonal las zonas donde puede expandirse la maleza, transformando el bosque nativo en maleza y así lograr expandirse en este turno. En el caso que no tuviese zonas donde expandirse, en este caso no haría nada la maleza. Los jugadores se mantendrán en esta zona para, luego haber lanzado los dados, pasarán a la fase del jugador. La fase del jugador tiene 4 acciones. En el tablero de habilidades nos muestra cuáles son las 4 acciones. La primera va a ser moverse. Los jugadores podrán moverse de forma ortogonal en una fase básica del juego sin el desarrollo del árbol de habilidades. Es decir, se podrán mover de forma ortogonal a la zona donde quieren ejercer su habilidad. Los jugadores no ocupan espacios dentro de las especies dentro del juego, sino que se colocan adyacente a las especies que están dentro de la zona. El segundo movimiento va a ser desarrollo del árbol de habilidades. Podré gastar una de las 4 acciones que yo tengo disponible para ir avanzando en el tablero de habilidades. El tablero de habilidades se divide en 2 ramas, por lo tanto, siempre al menos deberán 2 jugadores llegar al final de cada rama para obtener lo que es el desarrollo final del árbol de habilidad que te permitirá ganar el juego. En este caso, por un lado, se podrán eliminar los gatos dentro del juego, que es una condición de victoria para la transformación de la comunidad. Recuerden que la condición de victoria de la comunidad va a ser eliminar los gatos y eliminar las malezas, es decir, para transformarlo en comunidades sustentables. Y por otro lado, otro jugador deberá ir desarrollándose por esta línea para llegar a lo que es el informe medioambiental. Al obtener el informe medioambiental y al obtener 4 Tori Toris en el tablero, podremos dar vuelta a lo que es la industria y transformarlo en industria sustentable. Recuerden que el objetivo final del juego es transformar estas 2 zonas en zonas sustentables. Otra acción que podremos hacer dentro del tablero, o sea, dentro del juego en sí, es plantar un árbol nativo. Si la zona me lo permite, podré ir plantando árboles nativos, ocupando el espacio en donde esté presente el personaje. En la medida que vayamos desarrollando el árbol de habilidades, podremos ir aprendiendo nuevas habilidades dentro del juego, ya sea moviendo de forma diagonal, quizás moviendo más espacio, lograr plantar más de un árbol a la vez, quitar las malezas, protegiendo especies que no quieran que se las devoren, o en este caso ir moviendo especies dentro del distinto tablero.
Siempre en una configuración inicial tenemos la habilidad de la base, que nos permitirá mover especies de forma ortogonal, siempre respetando que el movimiento de la especie sea al lugar con menor valor. Y así principalmente es como que se desarrolla la partida. En la medida que yo avanzo en el árbol de habilidades, puedo realizar más cosas dentro del tablero y en cada turno jugador deberá repetirse esta dinámica. Siempre recordar que tenemos un límite de rondas para que el juego finalice. Luego de la explicación del turno inicial, los demás jugadores deberán de seguir jugando este juego. Al haber ocupado estas casillas, lo que se hace es se roban 2 cartas y se vuelven a colocar en los sectores donde ya no las había. Y se procede a seguir el juego. Se vuelven a lanzar los dados y se activan distintas zonas del juego. En este caso, se van a activar primero, como dije anteriormente, el dado rojo que trae la configuración del día del 9. Y aquí obtenemos que se activa el zorro y nada más, porque ya no hay nada más en el tablero. Lo que hace el zorro es, a través de la carta de ayuda de activación de especies, es observar que el zorro, como preferencia de alimentación, va a tener los cuyi y los toritori. Recuerden que la finalidad del juego es mantener a salvo los toritori, ¿ya? Entonces, para el toritori, el zorro va a ser una especie enemiga. Al activarse el zorro observa si es que tiene alimento dentro de su zona, que en este caso particular no lo tiene, pero sí tiene alimento en las zonas adyacentes, que van a ser estos 2 cuyi. La elección del zorro siempre va a ser alimentarse del cuyi que tiene la menor numeración. Por lo tanto, salta a este espacio y se come el cuyi. En la parte superior del zorro indica cuántos alimentos debe de tener debajo de él para reproducirse. Es decir, si en este caso particular el zorro tuviese más alimento, por ejemplo en este caso tiene 2 y 3, le colocamos que tiene 3 abajo, lo que hace el zorro en este espacio es reproducirse y aparece otra unidad de zorro. Esto para nuestro juego es algo que debemos de evitar, ya que el zorro es un enemigo directo de nuestros toritori. ¿Ya? Volvemos a dejar las fichas. Y por otro lado, se activará la segunda zona, que en este caso van a ser los toritori. Y esta carta indica que se van a activar todos los toritori en el tablero. Para este caso particular, observamos que tenemos 2 toritori, en la zona 6 y en la zona 10. El toritori de la zona 6 no tiene alimentos dentro de su territorio, pero observa que de forma ortogonal sí tiene alimentos. Elegimos la zona de menor numeración, por lo tanto procederá a alimentarse de bosque nativo. Al tener 2 unidades, en este caso particular, el toritori bajo su poder, lo que hace el toritori se reproduce y aparece una nueva especie de toritori en el lugar, si es que el lugar lo permite. Si por alguna razón el toritori no encontrase alimento en la zona ortogonal, si es que se ha alimentado previamente abajo, pierde un alimento. En el caso que no tuviese alimento, ese animal particular, o en este caso el toritori, muere y se retira la ficha del tablero. ¿Sí? Activamos la segunda zona y en este caso el toritori tiene alimento, por lo tanto se alimenta. A la excepción de la regla, el único animal que al no tener alimento no muere es el gato. Ya que recuerden que el gato es una especie introducida y aparece en un comienzo en la zona del pueblo. De esa forma utilizamos un poco lo que es la reproducción. Siempre recordar que en la zona superior los animales tienen la cantidad de alimentos para reproducirse. En el caso de que no puedan alimentarse tanto en la zona propia como en la zona ortogonal, los animales van perdiendo alimento debajo de ellos, o en su defecto, si no tuviesen, mueren. ¿Sí? Como finalidad, recuerden que el juego se gana en este caso obteniendo lo que es las zonas de forma sustentable, que es obteniendo el informe, 4 territorios dentro del tablero, eliminando todos los gatos de la zona y eliminando todos los matorrales. Luego prosigue el turno de juego de los jugadores, el cual recordar que pueden avanzar en su árbol de habilidades, ya que tienen 4 acciones, o en este caso pueden ir colocando árboles nativos de la zona, ir protegiendo especies, porque en sí el juego se vuelve bastante táctico. Siempre debemos de evitar que las especies invasoras o que promueven la muerte de los toritori aumenten dentro del tablero, y debemos aumentar en este caso la tasa de reproducción del toritori o de las especies que protegen a este animal, ¿sí?
siempre tiene que haber una especie de equilibrio, tanto de las zonas que vayamos protegiendo y de las zonas que vamos eliminando, ¿ya? Tanto como de animales como de zonas de vegetación. Y de esta forma se establece territorio. En sí tiene harto que hacer dentro del juego, pero en la medida que van avanzando los turnos, los jugadores irán reconociendo zonas, podrán ver cuáles son las zonas que se deben de proteger, cuáles son las zonas que se deben de atacar, dónde se debe proliferar lo que es la vegetación, para mantener un equilibrio tanto en el ecosistema y poder llegar a lo que es el final de la partida. Y hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Si no quedó bien claro, por favor en los comentarios nos indican qué nos faltó, qué se puede agregar o qué contenido podemos seguir generando en este canal. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, denle me gusta a este video y a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Sin más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio.